Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas, destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Pasaba días, noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios, no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Ahí había una gran piara de cerdos que estaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en los cerdos. Él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre, se metieron a los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaban lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado, limpio y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicó que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió. Le dijo: Vaya a su casa a vivir con su familia, cuéntele lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí, se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Hermanos, el demonio existe. Las posesiones diabólicas también son una verdad y suelen suceder y manifestarse de diversas maneras. El demonio reconoce quién es Jesús, se somete por supuesto porque sabe que es Dios. Particularmente en este relato se nos cuenta que este endemoniado, este poseído, vivía entre los sepulcros. Y Jesús interroga a este espíritu inmundo. Llama la atención que es el único caso en el Evangelio. Y ese espíritu inmundo da su nombre. Legión es mi nombre, porque somos muchos. Y dice el relato que Jesús lo envió a una piara de cerdos
que se precipitó en el barranco y se ahogaron. Es una historia fantástica, ciertamente. Y aquí el autor, San Marcos, emplea toda su pluma para descubrir el horror pagano y el poder de Jesús. Jesús y los 12 desembarcaron en pleno territorio pagano, y todo lo que sigue es aterrador. Se levanta un monstruo, está desnudo, ninguna cadena lo puede sujetar, grita, se golpea, se hiere a sí mismo, se mutila, pero en un gesto ve a Jesús, y este endemoniado se postró de rodillas, reconociendo su identidad. Y así dice el texto, que a voz en grito lo dice, lo proclama: ¿qué quieres tú con nosotros, Hijo de Dios Altísimo? Jesús en verdad es el Hijo de Dios Altísimo, y los demonios así lo saben, lo reconocen, y no por esto dejan de ser demonios. Aquí hay una enseñanza muy importante, que algunos que se profesan cristianos, no católicos por supuesto, dicen: confiesa con tus labios que Jesús es el Señor y te salvarás. No, hermanos, no es suficiente hacerlo con la palabra, con los labios. Tenemos que hacerlo también con nuestro modo de vida, con nuestro compromiso. No todo el que me diga Señor, Señor va a salvarse, lo dice Jesús en otro pasaje del Evangelio. Aquí pues, este espíritu inmundo reconoce a gritos frente a quien está, frente al Hijo del Dios Altísimo. Hay también otra enseñanza, y es definitivamente esta, en la que la gente llega de todas partes y se quedan estupefactos, sorprendidos, cuando ven a aquel que era endemoniado sentado en su juicio y vestido, listo para irse con Jesús. Pero también llama la atención cómo estos paganos le dicen a Jesús: vete de aquí. No lo quieren tener en su territorio. Después de haber visto el milagro, el prodigio, le dicen: sal de aquí. Lo mismo sigue sucediendo en los corazones soberbios, que no queriendo dejar las cosas temporales y mundanas, se entregan primero a servir a estos ídolos de este mundo que al verdadero único Dios y Señor. Muchas veces no soportamos cuando una persona viene y nos encara y nos dice, ojalá sea con caridad, porque de lo contrario no vendría de Jesús, no vendría del Señor. Y con caridad nos dice que dejemos tal o cual vicio o pecado que está en evidencia y que nos delata y que nos está poniendo en peligro de condenarnos para siempre. Existen personas tan soberbias que no soportan que venga otro a quererle corregir o a querer ayudar. Y así sucede. Le decimos a esta gente: vete de aquí, déjame en paz con mi pecado. Yo así soy, no te metas conmigo. Y se ha notado que cuanto más cargo o más responsabilidad o más notoriedad o poder tenga una persona, es más ciega y es más difícil que acepte cuando viene un profeta que con caridad y por preocupación de salvar tu alma se ve no solamente rechazado,
sino también corrido, perseguido, encarcelado o incluso asesinado. Es la historia de tantos mártires y de tantos santos que, no siendo aceptados por su misma comunidad o incluso a veces su misma familia, rechazan el mensaje de la salvación, de la liberación y del amor de Dios en su vida. Otra enseñanza muy importante, dice el texto, que el endemoniado o el que era antes endemoniado quiso irse con Jesús y Jesús no se lo permitió. ¿Qué le dijo Jesús? Vete a dar testimonio, cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo. Esta es nuestra misión de ser apóstoles, ir a nuestras familias con los nuestros, contarle todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, cómo ha tenido y sigue teniendo con ustedes y conmigo compasión y misericordia. Esto lo debemos de pregonar y de testimoniar todos los días de la vida, empezando con los más cercanos, con la misma familia. Misión original. De ordinario, Jesús pide que prediquemos siempre su evangelio. Él inaugura lo que nosotros amamos desde hace mucho tiempo, el anuncio mediante el testimonio personal. Así, hermanos, escuchamos conmovedoras historias de vida. Tantos hermanos que nos pasan relatando el paso de Dios por su vida, cómo les ha sacudido, incluso cómo en crisis tremendas, difíciles, han podido escuchar la voz y sentir la cercanía y la ayuda de Jesús. Esto es lo que el Señor ha hecho por mí. Aun cuando creemos que estamos solos, no caigamos en desesperación. Y esta es otra enseñanza en este texto sagrado, porque la situación del que está endemoniado es de desesperación. Gritaba, se hería, incluso llega a pensar que la intención de Jesús es aumentar su tormento. ¿Saben ustedes cuándo nos sucede esto? Cuando los espíritus inmundos nos poseen de tal manera que nos abandonamos al pecado y claudicamos, dejamos de luchar sin arrepentirnos ni pedir perdón. Pidamos al Señor que tenga piedad de nosotros y que nos libere. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos muchas veces contaminados, infectados, envenenados por el demonio. Muchos no lo quieren reconocer. Y esto es lo peor que nos puede suceder. San Agustín llega a decir: mi peor pecado era creerme que no tenía pecados, que no era pecador. Y esto sigue siendo el peor de los males también en este mundo de hoy. Pidamos al Señor que nos dé la humildad de poder descubrir en qué nos tiene cogido Satanás, en qué cadena nos tiene atrapados, y pidamos al único que nos puede liberar, a Jesucristo, que rompa estas cadenas, estas pasiones, dependencias que tenemos unos más que otros. Así, una vez que seamos liberados, dediquémonos a dar testimonio
a contar lo bueno que ha hecho el Señor con nosotros. ¿Cuál es lo más difícil o qué es lo más difícil en medio de una vida fraterna? La convivencia de unos con otros. Ser testigos de palabra y de obra de la acción de Dios. Definitivamente, hermanos, que necesitamos todos de uno u otro pecado ser liberados, y esto solo Jesús es el que lo puede conceder. Amén.